último ratito de este episodio de Triple Click, Fabián, y voy a retomar una apreciación que soltó Capitanich en el medio de ese mare magnum de consideraciones que hizo durante la entrevista, y lo hizo a propósito de los DNU que pretende el peronismo limitar en su uso para Javier Milei y para quienes vengan a la postre, ¿no? ¿Por qué me meto con eso? Porque lo que se advirtió en los últimos días es que hay, sin la coordinación tal vez esperada, pero hay un juego de pinzas entre Martín Menem y Santiago Caputo contra el avance de la ley que justamente busca modificar la ley que rige el uso de los DNU en Argentina, que es la 26.122, que como siempre decimos acá, fue sancionada, impulsada por Cristina Kirchner durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que es lo que permite, por ejemplo, que un decreto en la actualidad esté vigente, aunque una de las dos cámaras lo haya rechazado, o que un decreto pueda regir por sanción ficta, esto es, por sanción tácita, es decir, que rige aunque no lo aprueben las cámaras del Congreso. No necesita de la aprobación de los legisladores para regir. Alcanza con su publicación en Boletín Oficial. Bueno, la ley que busca modificar justamente la forma en que están vigentes los decretos es una ley que sancionó el Senado, le dio media sanción hace ya más de un mes atrás, y que se frustró la semana pasada en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, y como contamos acá, porque operaron sobre los gobernadores, el oficialismo, Santiago Caputo, Martín Menem, Cristian Ritondo, operaron sobre legisladores que responden a gobernadores, sobre legisladores que fueron más o mucho más aliados que ahora del gobierno y que ahora se han ido alejando, y lograron quebrar a la oposición en el artículo 3, que era justamente el que establecía que un decreto tuviera que ser tratado por ambas cámaras en el curso de los 90 días siguientes a su publicación en Boletín Oficial, o en su defecto caía, ¿no? Entonces, antes que salga eso, estos muchachos del caputismo, del menemismo, del ritondismo, o como quieran llamarlo, lograron quebrar a la oposición y se demora el trámite. No se aprueba el artículo 3, se aprueba la ley en general en diputados, no se aprueba el artículo 3 y vuelve a su discusión al Senado ahora, según los términos reglamentarios de cómo es el proceso de sanción de una ley. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede lograr el cometido que anuncia Capitanich en la entrevista? Porque, entre otras cosas, Menem es maniero, es muy maniero Menem. Ha aprendido los oficios para acelerar o demorar trámites parlamentarios, y lo que dicen es que justamente retiene el expediente en diputados y no lo cursa, no lo envía, no lo remite de nuevo hacia el Senado, entonces el Senado no lo puede trabajar. De hecho, ayer Mayans se quejó de eso en el plenario de las comisiones de Minería y Combustibles y Ciencia y Tecnología, acusando a Menem de retener el tema, de impedir que el Congreso avance con la modificación de esa ley. Pero ¿qué más está pasando? ¿O qué otros oficios están implementando los muchachos de Santiago Caputo para que no prospere la avanzada peronista en el Congreso? Y esto tal vez es mucho más importante o gravitante que retenerlo. Que el tema de la retención o la demora en el trámite parlamentario de la ley que modifica la forma en que rigen los DNU. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde el Senado va a tener que sancionar esa ley. Será después del 26 de octubre probablemente. Y Milei deberá ver si tiene la fuerza para vetarlo o no. Y el Congreso verá si insiste o no. Eso es más difícil que todavía la insistencia para el caso de universidades y el Garrahan. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y el tema en cuestión, lo más importante, a mi criterio, lo más gravitante, es lo que está pasando con Nucleoeléctrica Sociedad Anónima. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es justamente la empresa estatal que produce energía nuclear en Argentina.
Desde septiembre hay un decreto de Milei, el 695/25, que promueve la enajenación, la venta del 44% de su paquete accionario, el 5% lo pasa a mano de los trabajadores y el 51% restante lo mantiene en cabeza del Estado Nacional, ¿no? Actualmente tiene el 79% el Ministerio de Economía, el 1% lo tiene ENARSA y el 20% la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, obviamente lo que sucede o lo que dicen los peronistas que sucede es que Milei le quiere conceder un gran kiosco a Demian Reidel y sus amigos, ¿no? Operadores privados que quieren quedarse con un negoción que es la provisión de energía nuclear en Argentina. La energía nuclear se utiliza, entre otras cosas, para la producción de energía eléctrica. De hecho, Mayans ayer exponía en este plenario de comisiones que el 8% de la energía total del país se explica por la producción de energía nuclear. O sea, es un paquete de energía y un paquete de guita, muy importante. Si ese paquete de energía no lo produce el Estado argentino, se va a cobrar a precios de la comercialización en el sector privado, mucho más onerosos, y eso va a repercutir también al final de la cadena de la producción energética en las tarifas. Por supuesto. Inevitablemente, o sea, lo van a terminar pagando los consumidores. Ahí te pongo un alto porque es un tema, bueno, que Luciana lo viene denunciando, pero al mismo tiempo dice, no hay compradores para eso. No existe alguien que ponga la tarasca y diga, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a regalar? Es que la sospecha es eso, lo van a vender por 2 monedas para que alguien lo compre. ¿Y en la previa no van a aumentar las tarifas? Y la excusa, por supuesto que van a aumentar las tarifas ahora. De hecho, Luciana viene explicando que después del 26 que es indefectible también el aumento de las tarifas. Pero lo que explicaban ayer en el Senado es que Nucleoeléctrica está produciendo en este momento alrededor de 17.000 megas. Pero que en la época del gobierno anterior, el del Frente de Todos, había llegado a 30.000 y había una capacidad instalada para 40.000. La caída se explica por la debacle industrial, fruto de las políticas económicas de Milei y Toto Caputo. Y entonces, esa pérdida de producción impacta sobre la capacidad instalada, que se vuelve ociosa, y reponer o volver a poner en marcha esa producción también es oneroso. Y además devalúa el costo de la empresa en sí. Más barato. Es lo que justamente favorece los planes de los que quieren reventar el capital nacional, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ayer en este plenario de comisiones? Primero habría que explicar que Mayans venía batallando para lograr una sanción por 2/3 en el recinto sobre tabla sin necesidad de tener que tramitar esto por comisiones. ¿Por qué van a comisiones? Bueno, van a comisiones porque no podían conseguir o reunir los 2/3 en el recinto y con un dictamen, un despacho aprobado en comisiones, pueden ir al recinto en la próxima sesión y con mayoría simple, es decir, 37/72, no ya 2/3, que implicaría 48 votos, podrían aprobar la ley. ¿Qué pasa? Los que se resisten son los radicales, y no porque estén en contra del salvataje. Claro, no es porque estén necesariamente en contra del salvataje de Nucleoeléctrica. Es mucho más mezquino todavía. Y es que entienden, desde Pablo Blanco y hasta Eduardo Vichy, que es el presidente del bloque de la UCR en el Senado, entienden que sesionar con un tema como Nucleoeléctrica y que efectivamente se logre la sanción para blindar la empresa estatal es hacerle un favor electoral o preelectoral al peronismo. Entonces por eso no quisieron abrir el recinto esta semana, por eso incluso ayer se fueron los radicales y los aliados del gobierno, como Camagüe Spínola, al acto de Martín Lustó con los gobernadores de Provincias Unidas en el Estadio Obras. Y vaciaron el plenario de comisiones donde debía dictaminarse, lo dejaron sin quórum, entonces ni siquiera pudo lograrse el dictamen de mayoría para que en una sesión
que remota. podría producirse ni bien pasen las elecciones, puedan votar esta ley. Entonces, lo que uno observa es no solo el carácter antipatriótico de las bancadas semi-opositoras o semi-oficialistas en el Senado de la Nación, sino una mezquindad a prueba de todo o sin ningún tipo de escrúpulos que tiene que ver con la especulación y el cálculo electoral, nada más. Bueno, no le voy a dar este escenario al peronismo para que no salga esta ley, que en definitiva es una ley que defiende los intereses nacionales, pero que como le va a favorecer en lo inmediato al peronismo, no me siento a la banca. Eso es como lo mismo que pasa, por ejemplo, con el ATN, digamos, ¿no? Que el gobierno consiguió negociar con cada una de las provincias y además porque los gobernadores no quieren que Axel Kicillof pueda acceder al 40% del ATN. Es el más perjudicado. Porque de esa manera podría hacer una campaña electoral o tramitar una gobernación mucho más cuidada que la que está haciendo ahora. Absolutamente, y sin embargo, bueno, uno podría hacerse una pregunta de rigor, que es cuánto afecta este tipo de maniobras en la consideración pública a 10 días de las elecciones. Los campañólogos, que los hay para todos los gustos, algunos podrán decir que afecta, que impacta, que genera mal humor, o que en aquellos votantes más concientizados respecto de la discusión pública, por supuesto que influye, pero hay otros que dicen esto no cambia nada. No mueve la aguja de la agenda. Entre otras cosas porque esos que dicen que no cambia nada aseguran que el 80% del electorado en Argentina tiene definido el voto mucho antes que arranque la campaña electoral, y que los únicos que van con incertidumbre al cuarto oscuro son el 20% o menos todavía, ¿no? Son los que cambian el voto a último momento por alguna operación de prensa, por algún tipo de factor que conmueva a la sociedad en alguno de sus pilares democráticos e institucionales. Básicos, claro. Pero lo cierto es que la mayoría dice esto no le importa demasiado a nadie. Estamos hablando, por un lado, de la ley de DNU, que es algo sobre el manejo institucional del poder político en Argentina. No le cambia directamente la vida a la gente, dirán los campañólogos, aunque nosotros podamos reponer que efectivamente sí. Absolutamente, claro. Por caso, está vigente el DNU 70 porque rige la ley 26.122 tal y como está. Y entonces, pese a que lo haya rechazado el Senado con 41 votos en abril de 2024, estamos en octubre de 2025 y la Cámara de Diputados no lo volteó, no lo trató. No están los votos, efectivamente no están los votos. No están los votos para aumentar las jubilaciones, tampoco para voltear este DNU. Pero la pucha que influye. Yo digo que efectivamente el DNU 70 no produjo todo el daño que se le atribuye, porque entiendo que el daño mayor se hace a través de políticas económicas que se cursan directamente por definiciones políticas de política económica de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, y no tanto por las disposiciones de aquel decreto. Bueno, pero recordemos que está la caída de la ley de alquileres, la liberación de las tasa de interés para los cobros de las moras en tarjeta de crédito. Exacto. Pero está bien, yo eso lo reconozco y hasta lo concedo. Hay 6 millones de inquilinos en Argentina que sufren justamente por la falta de protección que tibiamente promovía la ley de alquileres que derogó el decreto 70 del 23, ¿no? Pero me parece que el daño sobre la actividad económica, la pérdida de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, no se tramita directamente por el DNU, el DNU 70, sino por el abanico de bombazos que tiró Milei durante el año y medio que lleva gobernando. Pero no importa, lo que sí hay que entender es que Milei está gobernando por decreto y con vetos. Revisemos cuáles son las leyes, más allá de la ley bases, que impulsó Milei, y no encontrás leyes que haya impulsado el oficialismo. Claro, pero
¿Cuál es Nada. la envergadura de esas leyes que impulsó? No son gravitantes. No, para nada. No han llevado una discusión encarnizada en el Parlamento. Todo pasó por el DNU 70, la ley bases y las iniciativas opositoras que se sancionaron y el gobierno vetó. Entonces, Milei gobierna por veto y por decreto, o por decreto y por veto. De modo tal que voltear o reformar, mejor dicho, la ley de DNU puede condicionar seriamente al gobierno y por eso Santiago Caputo, Martín Menem tratan de blindar el paso de esa ley al Senado. Queda bastante tiempo, ellos quieren aguantar todo lo que puedan hasta el 10 de diciembre, confían que después del 10 de diciembre la van a poder frenar, porque van a tener, según dicen ellos, el número como para evitar la insistencia. Bueno. Habrá que verlo, habrá que verlo y creo que ahí lo que está claro es que a este gobierno el Congreso le importa poco y nada. Por supuesto que sí. Nos quedan poquitos minutos, vamos para allá, Fede, si hay que barrer algo, ayudamos, nos ponemos el delantal y volvemos para despedirnos. Triple Click.